Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que saben todavía lo que significa L500 y L750 los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Piraña 2 de James Cameron. O bueno, no, quizá no. Bienvenidos sean todos, todas y todes. El día de hoy estamos aquí reunidos en la que será la tercera función de Helltober, el mes que dedicaremos al cine de horror. Ya se estrenaron Halloween del maestro John Carpenter, Grindhouse, el rocambolesco experimento de Rodríguez y de Tarantino. Y hoy nos toca involucrarnos en la que es considerada por el director como su peor película, que es su opinión y no la compartimos necesariamente. James Cameron, un cineasta de origen canadiense, es hoy por hoy quizá uno de los apellidos más lucrativos de Hollywood. Terminator, Titanic, Avatar son algunas de sus franquicias más lucrativas en una carrera cinematográfica de éxitos. Lejos está de su primera oportunidad en la silla del director, un modesto filme de bajo presupuesto que se hizo en 1982, Piraña 2, o más bien Piranha 2, The Spawning, para decirlo en inglés. En México se le conoció como Pirañas El Regreso, Piraña 2, Piraña Asesinos Voladores, y es la secuela de la película que hizo Joe Dante en 1978, Piraña, pero esta vez producida por Chaco Van Leeuwen y Jeff Shechtman, después de comprarle a Roger Corman, la leyenda del cine de bajo presupuesto, los derechos, pues él no estaba interesado en producirla, él no la quería producir y estaba en otros proyectos. Entonces, pues se las vendió. James Cameron era en ese entonces un técnico en efectos especiales que trabajaba para Corman, y dado que Joe Dante estaba ya involucrado en otra película legendaria de la época, que es Aullido, fue elegido para codirigirla. Su primer trabajo, como ya les dije. En realidad, la película fue mayoritariamente dirigida por el productor Ovidio G. Azonitis, a quien le habían condicionado el presupuesto de $500,000 a que un estadounidense estuviera acreditado como director. Lo cierto es que Azonitis eligió a Cameron porque quería un principiante que pudiera ser mangoneado fácilmente, pero no sabía la viborita que se estaba echando encima. Debido a límites presupuestales, la mayor parte del equipo de producción eran italianos que no hablaban inglés, pero que tenían experiencia en el cine de horror. El supervisor de efectos especiales, Gianetto De Rossi, venía de trabajar con Lucio Fulci en Zombie 2. Y bueno, pues eso le permitió a Cameron más o menos trabajar bien, coordinarse con su equipo de trabajo para pues, hacer una mejor película, aunque aparentemente a Cameron ni siquiera se le permitió ver el metraje. No estoy seguro de qué porcentaje de la película dirigió efectivamente Cameron. Yo calculo que menos de la mitad, la mayor parte en realidad fue dirigida por Azonitis. Entonces no se le permitía ver el metraje, no podía ver los cortes del día, no estuvo involucrado en la edición, incluso se dice que lo llegaron a despedir durante el rodaje. Cuentan que se metió a la fuerza en la sala de edición en Roma y que poco a poco fue editando su propia versión. Pues Azonitis lo había culpado de que el material que James Cameron había filmado no servía, cuando en realidad el problema era que este señor, me parece que es greco-italiano de origen, había manipulado el guión
para agregar escenas de desnudos, de chicas desnudas, muchos senos por todos lados y son secuencias que originalmente no estaban en el guión y que además no aportaban mucho a la historia y que por supuesto no encajaban, no cuadraban porque pues nada más estaban ahí como pretexto para meter desnudos, para meter mujeres en traje de baño y para hacer ese tipo de tomas, ¿no? Pues entonces, pues Cameron al darse cuenta de esto se fue metiendo y fue metiendo, se fue editando poco a poquito, como quien no quiere la cosa sin que se dieran cuenta. Por supuesto que lo atraparon y la película la reeditaron y ahora existen una versión del director, la de James Cameron, que es de un muy limitado tiraje. Yo personalmente nunca le he podido encontrar ni pirata, ni original, ni de ninguna manera, porque la edición más conocida, la que está en DVD, la que está en Blu-ray, la que es internacional, se distribuyó internacionalmente, pues fue la edición de Azonitis, la edición esta en la que hay tantas escenas apócrifas y sin sentido, y que francamente pues no le aportan nada a la película. Es como ver una película de Playboy. ¿No? Son escenas de desnudos y ya, no aportan nada. Ahora, sobre esta película, James Cameron dijo una vez en una entrevista que la película se pone mejor de la mitad para adelante. Y sobre todo si llevas un six de cervezas. Y yo estoy de acuerdo, sí, la película sí es ese tipo de cine, el cine de la cerveza, el cine de la botana, de verla en el coche, en un autocinema, en un programa triple o cuádruple, o para ver en pareja, y entre beso y beso no te pierdes de nada y de repente están las escenas interesantes, eso es lo que importan. Y sí es verdad que la película tarda mucho en arrancar precisamente porque tiene muchos subtramas que no van a ninguna parte, que nada más están ahí para que veamos, como ya lo dije antes, escenas de trajes de baño, de desnudos y ya. La historia, esas escenas lo que hacen es estirar la historia y estirarla más allá de su punto de resistencia, hasta que truenan como ligas. Algunas tramas ni siquiera se resuelven, o si acaso se llegan a resolver, pues uno no se da ni cuenta. Una anécdota interesante es que Cameron tuvo que ir a la ciudad de Roma a ver la postproducción de esta película y pues se gastó todo lo que había ganado en el boleto del vuelo, ya no tenía dinero ni para comer, se alimentaba con lo que robaba de las bandejas de sobras de otras habitaciones en los hoteles, algunos hoteles que tienen servicio a cuarto. Cuando los comensales terminan de comer, abren la puerta y dejan la bandeja de las sobras afuera junto a la puerta, y él nomás estaba viendo a ver a qué horas dejaban y para irse y pellizcarse lo que pudiera. Y pues el agotamiento, la malnutrición y los excesos le provocaron una terrible fiebre, que a su vez le dio pesadillas. Y una pesadilla que tuvo era en la que veía un torso metálico que salía de una explosión arrastrándose por el piso con unos cuchillos de cocina. Y este evento es lo que le dio la idea de Terminator. Lo cierto es que Piraña 2, a pesar de ser una película apócrifa, que poco tuvo que ver con él, que en la que poco control tuvo y que poco tiene que ver con su calidad de director y de creador, es la película que lo llevaría a conocer a Lance Henriksen, un actor que regresaría en Aliens, que regresaría en Terminator, un actor con el que tuvo cierta relación, le permitió desarrollar ciertos efectos especiales que después utilizaría en su película de Aliens, y pues le sirvió para empezar y para conocer el medio de la dirección de cine, no porque no tuviera capacidad o conocimiento, sino porque le faltaba colmillo, le faltaba veneno y llegó a manejarlo también, que es, insisto, uno de los nombres más lucrativos que hay en Hollywood.
Esto es desde el punto de vista técnico. Fernando Heltover, ¿tú cómo vives esta película? Hola Paquito, hola amigos, gracias por escucharnos. Estamos en uno más de nuestros especiales de Halloween, nuestros especiales de octubre o de Helltober, como bien menciona Paquito. Y hoy le tocó el turno a una película de terror, un churro, que es muy distante de la otra película de terror que ya comentamos, Halloween, del maestro John Carpenter. Hoy le toca el turno a una película muy menor, pero que es un producto muy curioso y por lo tanto me parece que es muy interesante comentarla. Esta es la segunda película de la saga Piraña, que como ya nos dijo Paquito, fue producida ni más ni menos que por Roger Corman, ese magnate del cine de serie B, que comenzó como director, después se convirtió en productor y al final terminó siendo el jefe, el presidente de su propio microestudio cinematográfico de películas independientes, de películas de serie B o también películas de explotación, que ya hemos comentado mucho este término cuando hablamos de Kill Bill de Tarantino, cuando hablamos de Grindhouse de Tarantino y Robert Rodríguez, y hoy una vez más estamos en esta temática, en esta vertiente del cine del cine de género, cine de terror, de ciencia ficción, de fantasía, que es esta de artes marciales, hasta de vaqueros, que es esta vertiente que no se le puede llamar género, no se le puede llamar, eh, eh, pues básicamente no se le puede llamar género, es una vertiente del cine, que es el cine de explotación y que se llama así por explotar eh, cosas que cosas que resultan sensacionalistas, como ya hemos dicho en los capítulos anteriores, principalmente el sexo y la violencia, y esta película no es la excepción. Esta película tiene la fama de ser la ópera prima de James Cameron, ese magnate también de Hollywood, nada más que él no es un magnate de la serie B, sino un magnate de la serie A, y como dice Paquito, es uno de los nombres más lucrativos y más rentables en Hollywood. Ha hecho ni más ni menos que dos de las películas más taquilleras de la historia, que son Titanic y Avatar. Y también es el creador de obras maestras hollywoodenses como The Terminator de 1984 y como la secuela de Terminator, llamada T2 Judgment Day, que también es un peliculón de ciencia ficción y de acción, y también es el creador de otra película que ya hemos comentado aquí en el podcast, que es Aliens, la secuela de Alien, y que también es un peliculón de acción y de ciencia ficción. Entonces, y también James Cameron, también creador de otras películas no tan famosas como The Abyss, o también Mentiras Verdaderas, True Lies, con Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. Entonces, estamos hablando un maestro del cine de acción, y el que Piraña 2 sea considerada su ópera prima, el que la haya hecho bajo la tutela de Roger Corman, pues hace de esta película una especie de leyenda del cine hollywoodense. Sin embargo, como ya se ha descubierto recientemente, ahora que hay muchísimo más medios de comunicación, que hay muchísimo más manera de enterarse de los detalles de diferentes producciones, pues ya vino a salir a la luz que la película más bien fue, en su mayoría, fue
dirigida por este productor Ovidio Assonitis, este director italiano que fue contratado por Roger Corman para producir Piraña 2 y que a su vez contrató a James Cameron por una obligación contractual de que el director fuera alguien con nombre anglosajón, que no tuviera un nombre italiano. Entonces, pues ya se sabe, incluso lo dijo James Cameron, que Ovidio Assonitis lo mangoneó, lo hizo a un lado y que prácticamente dirigió toda la película, que James Cameron dirigió muy poco. Y esto para mí es como una decepción porque yo siempre vi Piraña 2 como la ópera prima de James Cameron y ahora me vengo a enterar que James Cameron dice, esta no es mi ópera prima porque me quitaron, me hicieron a un lado y este productor italiano hizo de las suyas, hizo su película y realmente no es mi primera película. Entonces, pues ya, para James Cameron The Terminator es su primera película, pues creo yo que podemos hablar de James Cameron como una especie de Tarantino, porque The Terminator es una obra maestra para hacer la primera película de Alien. Sí, bueno, no voy a decir un Orson Welles, pero sí un Tarantino. Pero ya me estoy desviando, pero esta película en específico de Piraña 2, a mí me resulta un producto muy interesante porque tiene esta vena italiana de terror que no parece una película de Roger Corman. La primera secuencia, que es una secuencia de una pareja, dos novios que están bajo el mar, me parece que está muy bien construida, muy bien dirigida. Hay un trabajo de cámara que se siente, a mi parecer, se siente como de una mano que sabe lo que está haciendo. Hay un desnudo muy burdo que tiene todo el toque de estas producciones italianas tipo Lucio Fulci y pues un poquito también como de Darío Argento, aunque Argento siempre me pareció mejor director que Fulci, pero tiene todo este toque italiano, hasta la fotografía, porque la foto de la película también estuvo a cargo de un fotógrafo italiano, Roberto Piazzoli. Y pienso que se nota que tanto la mano del director como la mano del director de fotografía son italianas y se siente como una película de explotación italiana y eso la hace muy interesante, aunque hay momentitos en donde a mí me parece ver la mano de James Cameron. Hay momentitos que tienen una fluidez y una narrativa visual y que no se siente tan torpe como el resto de la película, porque yo pienso que hay muchas escenas que están filmadas de una manera tan torpe que se nota que no hay un director interesante ahí, y hay otras en las que yo veo un manejo de cámara y de edición que me parece que tiene como una narrativa fluida, una narrativa pues no digamos no de autor ni mucho menos, pero que me puedo imaginar a James Cameron construyendo esa escena. Me recuerda a la manera de construir visualmente sus escenas, la manera donde pone la cámara y donde corta. Hay momentitos donde me parece ver algo de James Cameron. Entonces, a lo mejor es mi imaginación, a lo mejor estaba yo queriendo ver cosas y por lo tanto las estaba yo viendo. La verdad no sé, pero sí lo que creo es que Piraña 2 es una película muy desigual. Hay momentos que me parece que tienen ritmo, tienen fluidez, tienen hasta un poquito de intensidad dramática, de tensión, y hay momentos que están completamente aburridos, completamente carentes de cualquier suspenso. Y también me llama la atención el humor que maneja la película. A veces hasta me recuerda un poquito a las películas de Troma, también microestudio de películas de explotación, que era como la competencia neoyorquina de Roger Corman, el estudio Troma.
Y hay momentos que me parece que me recuerdan al sentido del humor que maneja Troma, un sentido del humor tonto, burdo, con personajes ridículamente tímidos o ridículamente ñoños. También me parece digno de mencionar la aparición de un personaje que parece que estás viendo a John Cleese, este comediante británico que era miembro del grupo Monty Python. Me llamó mucho la atención en ese momento que me parece que están imitando a John Cleese, que hasta parece que John Cleese está haciendo una aparición en la película. Y entonces, pues en general me parece una película aburrida, con buenos momentos, con algunos buenos momentos de sangre, de efectos especiales, que era en lo que se especializaba James Cameron antes de empezar a dirigir. Y de ahí en fuera, pues pienso que no se le puede considerar algo más que un producto curioso, interesante en cuanto a las condiciones de su realización. Y por mi parte, hasta el momento, esos serían mis comentarios. Pues fíjate que yo le tengo cierto cariño a esta película porque la película yo la vi por primera vez en televisión, en el canal 5 doblada al español. La grabamos de la televisión en una video Super Betamax y le cortábamos los anuncios, éramos muy buenos para eso. Cuando entraban los anuncios, parábamos la grabación, le regresábamos, le quitábamos el anuncio y esperábamos, regresaba de anuncios y empezábamos a grabar. Y eso era, así le hacíamos en mi casa y era muy divertido grabar películas de la televisión con este logotipo de la televisora, dobladas al español, con anuncios de programas de televisión que iban a salir. Y yo recuerdo algo que me parece muy, muy importante, es que yo la recordaba mucho más ágil, mucho más aterradora, un montaje más, bueno, era yo muy pequeño para saber de esos tecnicismos, pero yo la sentía mucho más interesante. Era una película que sí nos daba miedo y que los efectos especiales para la época pues eran así buenos en mi memoria, ¿no? Y todas esas historias que mencioné al principio en las que decía yo que no van a ninguna parte, que no entiendes para qué están ahí, naturalmente pues estaban cortadas. Y de hecho todas las escenas sensuales de desnudos se cortaban. La escena inicial en la que aparecen las pirañas, no se veía nada. Hay que reconocer que los que editaban las películas en el Canal 5 tenían una habilidad para cortar estas escenas de sexualidad. Eran muy buenos porque no se veían tanto o no se notaban tanto. Y ahora que la volví a ver, la película, después de tantos años, por lo menos unos 35, 35 años que no la veía, noté eso, pues que la película es muy lenta, que hay veces que aburre y por supuesto que me mueve mucho la nostalgia, pero de todos modos la película ahí a ratos es muy aburrida. Y por eso mencionaba el comentario de James Cameron, y es verdad, la película después de la primera mitad empieza a agarrar más vuelo, empieza a ponerse más interesante, las pirañas empiezan a salir con más frecuencia y, y es un poco más emocionante. Y sobre todo, como le habían quitado todas esas subtramas, y también no solo para censurar las escenas de sexualidad, también porque el Canal 5 ya desde entonces metía muchísimos anuncios. Entonces yo recuerdo que mi película, mi beta sin anuncios, duraba como 1 hora y 20, a lo mejor 1 hora y media, contra las 2 horas que dura la película. O sea, fácil, le metieron 15 o 20 minutos de anuncios. Y para poder encajar eso dentro de las 2 horas que duraba el cine permanencia voluntaria del Canal 5,
pues le quitaban ahí donde podían, pero esa edición era en beneficio de la película porque quedaba mejor. Yo en ese entonces no tenía idea de quién era James Cameron, no sabía quién era yo. No sé si ya había visto Terminator para entonces, probablemente ya existía la película, pero yo no sé si la había visto. Pero ciertamente no era un nombre que estuviera en mi realidad de niño, ¿no? Que estuviera ahí como si lo estaba Spielberg, por ejemplo. Pero cuando yo me enteré que James Cameron estaba relacionado con esta película, pues me dio muchísimo morbo verla porque yo la recordaba como muy divertida, como muy entretenida. Y pues vaya que poco a poco fui estudiando y descubriendo todo esto que acabamos de mencionar. Y es verdad, la película tiene momentos interesantes y estamos, Fernando y yo estamos casi seguros que esos son los momentos que acreditaríamos a James Cameron. Hay muchas cosas que me parecen torpes, muchas cosas que me parecen torpes decisiones y que pudieron haber sido resueltas de otra manera y que estoy seguro de haber estado completamente en manos de James Cameron, quizá no habrían quedado tan mal, como es, por ejemplo, las tomas en las que las pirañas se le pegan a la gente al cuerpo y de repente la gente no se puede quitar la piraña de encima y no te explicas cómo un animalito de 30 centímetros, por muy que tenga alas, tiene fuerza suficiente para que la persona no se la pueda quitar y aventar a un lado o simplemente pisar o no sé. Llega un momento en que sí se pone ridículo el asunto, ¿no? Y sobre todo que cuando ves Piraña de Joe Dante, te das cuenta que tienen poco o absolutamente nada en común, nada que ver, porque no es lo mismo tener esa sensación de un mal que te acecha, esta sensación tiburonesca, Spielbergesca, de que algo te acecha y no lo puedes ver, a que de plano te salen volando estas cosillas extrañas y pues ya no es igual, no es el mismo efecto, ¿no? Esos son mis comentarios. Yo la voy a recordar siempre como ese cassette beta de Super Beta Max, en el que seguramente había por lo menos otras dos películas grabadas encima, y que era en la que disfruté por primera vez Piraña 2. ¿Algún comentario final, Fernando? Pues para mí esta película es, yo no la vi desde la época del Betamax. Yo no me tocó verla en la televisión. A mí me tocó verla ya cuando tenía yo veintitantos años, que ya estaba yo familiarizado con la obra de Roger Corman. Ya estaba más que familiarizado con la obra de James Cameron. Ya había salido Titanic, ya era un fenómeno de la cultura popular. Para mí, yo la renté en el Blockbuster que comentaba yo en nuestro capítulo sobre Grindhouse, ese Blockbuster de aquí de Jalapa, que era una fuente ilimitada de películas de explotación, de terror, de bárbaros, de sandalias y espada, también de vaqueros, de ciencia ficción. Y para mí, Piraña 2 fue uno de esos descubrimientos de llegar al blockbuster, a la sección de terror, que mi amigo y yo, los que rentábamos esas películas, le decíamos la sección de churror, y llegamos a ver qué encontrábamos y nos topamos que estaba Piraña 2 y fue así como, órale, la primera película de James Cameron, y la rentamos en VHS y la vimos así en full screen. Yo también la recuerdo como una película más ágil, pero pues sí, básicamente no era Betamax, pero era VHS, o sea que no era el canal 5, pero era una VHS, entonces de todas maneras mi experiencia fue muy parecida a la tuya, Paquito, y ahorita apenas ayer que volví a ver la película ya en full screen, perdón, al revés, ya en widescreen, ya ya remasterizada, pues ya pude apreciar con mucho mayor detenimiento la fotografía, la hechura de la película, y
Y pues me pareció un ejercicio interesante volverla a ver porque yo la recordaba muy vagamente. Yo recordaba esos momentitos como tromescos de personajes tontos, ridículos, que se trataban de hacerlos chistosos y no lo lograban, pero la estructura completa de la película para nada la tenía yo fresca. Entonces ahorita fue una experiencia totalmente distinta volverla a ver y me siento contento de que hayamos decidido comentar esta película, porque si no lo hubiéramos hecho, jamás la hubiera yo vuelto a ver, hubiera sido un recuerdo vago en mi memoria y pienso que valió mucho la pena haberla visto de nuevo, valió mucho la pena. Y respecto a lo que comentabas de Canal 5, yo también tengo esa memoria recuerdo también con mucho cariño esos momentos de que llegaban los comerciales y le ponía uno pausa y si se había uno pasado, pues aprovechaba rápido la pausa comercial para regresarle y ponerle pausa justo donde la habías dejado. Así grabé las películas de Freddy Krueger cuando las pasaban en Canal 5, así grabé eh, pues también, quizá también Terminator, Volver al Futuro. Era una experiencia que hoy resulta rarísima, la verdad, porque hoy en día pones a descargar una película, si no la hay en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en Apple, ni en Cinepolis Click, ni en YouTube, ni en Disney, ni en HBO, pues la tienes que piratear y fue lo que hicimos para poderla ver porque no la había en otras plataformas. Entonces es súper contrastante como antes tenías que esperar a que la anunciaran en Canal 5 y van a pasar esta película y preparabas el cassette, que también era un acto de piratería, pero preparabas el cassette, esperabas a que comenzara la película, le ponías a grabar y hoy en día ya te metes ahí a Pirate Bay o a torrents. No sé qué onda y le pones el nombrecito Piraña 2 y te aparece de volada, le pones descargar y ya la tienes en tu computadora. Es impresionante, la verdad, la diferencia de cómo hoy puedes ver la película que se te antoje. Digo, claro, siempre habrá productos como los que vi yo en el Blockbuster de Jalapa, que son tan underground, que son tan oscuras, que ni siquiera las puedes conseguir piratas. Y eso siempre lo voy a valorar, esa experiencia siempre la voy a atesorar porque ese Blockbuster me dio a mí la posibilidad de conocer películas que nunca hubiera yo conocido de otra manera y que ya ni siquiera las puedes encontrar para descarga. Pero afortunadamente Piraña 2, pues sí es una película muy famosa que se puede ver sin mayor problema. Y esos serían mis comentarios finales. Pues sí, fíjate, algún día deberíamos de hacer un programa sobre las películas grabadas de la tele y todas las técnicas que desarrollamos. Yo llegué a tener una videocasetera VHS, no recuerdo si era Hitachi, que tenía una rueda similar a las que tienen las editoras de video profesional bueno, cuando era video análogo, era un shuttle que le llaman, una de estas esferitas que giran y que te permitía irte cuadro por cuadro. Entonces llegamos a tener ese nivel de grabar de la tele y de movernos cuadro por cuadro para que quedara perfecto el corte en donde iba. Era una cosa impresionante. Pero esto lo hacíamos porque no había, y a veces sigue siendo la respuesta, porque no hay manera legal de acceder a ese contenido. Así que tampoco nos denuncien. Pues de quiero despedir mandándole como siempre un saludo a nuestros sospechosos comunes, a los que nos escuchan y nos invierten tiempo escuchándonos en Facebook, en YouTube. Les recuerdo que también tenemos el canal en YouTube, no solamente en Facebook, hay dos maneras de vernos. Si de repente es usted de los que quiere oír las cosas en partes, se puede oírlo en YouTube. Si lo quiere escuchar en su automóvil, si tiene usted su cuenta premium, pues ahí está.
Y si no, también pues nos pueden seguir viendo como siempre en Facebook. En los dos lugares aparecen. Recientemente cambiamos la hora de estreno y la fecha de estreno porque nos parece que jueves por la tarde es más eficiente. Le mando un abrazo a Briseidi, a Abraham, que es el que nos escucha por todos lados. Le mandamos un fuerte saludo. Hace poco fue su cumpleaños. A Carolina, sin la cual este programa no existiría. Le mandamos muchos saludos a Fernando Rivero, por supuesto, que también es uno que no nos deja de escuchar, a Román, y bueno, a todos los que nos han dado el placer de compartir con ustedes esto que nos gusta tanto. Nos despedimos una vez más en su Helltober, que todavía no termina, todavía hay más por delante. Y nos vemos entonces en la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zeffing y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!